Hola, en este video hablaremos de un escenario súper interesante desde el punto de vista hematológico, cuando tenemos el PT prolongado con todas las demás pruebas de coagulación normales. Normal el PTT, normal el hemograma. Hola, hablemos de un nuevo escenario en ese contexto de problemas de la coagulación. Vamos a imaginarnos otro paciente. Esta vez vamos a decir que tiene 3 años, estaría bien, es un paciente de género masculino, nunca ha tenido una clínica de sangrado, ha tenido una vida por demás normal, siempre ha tenido un comportamiento normal a los retos hemostáticos propios de la infancia, las vacunas, la dentición, los traumas propios de la infancia, y este paciente coincidencialmente lo aborda un médico y dice que hay que operarle porque tiene una hernia a nivel umbilical. Dentro de las pruebas de coagulación que se plantean realizar a este paciente para poder ser llevado a una cirugía, curiosamente se encuentran que el hemograma es normal, el PTT es normal, pero el PT, el tiempo de protrombina, está prolongado con respecto al valor normal. Recordemos que para poder considerar como prolongado este tiempo, tiene que estar más de 3 segundos con respecto al valor control informado normal para el día. Un ejemplo, tenemos un control normal del día en 12 segundos y este paciente tiene 20 segundos. Está más de 3 segundos del valor normal del día, por lo tanto se considera prolongado. En este escenario, que es un escenario relativamente infrecuente, pero muy interesante y llamativo, también tenemos que volver a pensar como primera opción diagnóstica en una deficiencia de uno de los factores de la coagulación. ¿Y cuál es ese factor de la coagulación que prolonga aisladamente esa prueba en la coagulación? El factor séptimo. La deficiencia de factor séptimo es considerada una de las deficiencias raras de la coagulación. ¿Por qué raras? Porque las otras deficiencias, como por ejemplo la hemofilia A o B, la enfermedad de von Willebrand, son enfermedades un poco más frecuentes. Mientras que la deficiencia de factor séptimo no es tan común, no es tan frecuente en la población pediátrica ni en la población adulta. Estos pacientes tienden a tener un comportamiento muy variable. Hay pacientes que tienen manifestaciones de sangrado muy significativas. Otros tienen unas manifestaciones de sangrado muy leves. Algunos pacientes incluso pueden ser deficientes de factor séptimo y nunca haber manifestado ningún síntoma hemorrágico. La única forma de encontrar esta deficiencia si el paciente no muestra síntomas es ponerle mucho cuidado al PT. Si el PT está prolongado de una manera aislada, ¿qué quiere decir eso? Con un hemograma normal y con un PTT también normal, la opción diagnóstica será esa como primera medida, una deficiencia del factor séptimo. La deficiencia del factor séptimo de la coagulación está catalogada en los libros como una de las deficiencias raras o infrecuentes. Contrario a lo que eso pudiera llegarnos a hacer pensar, en la práctica clínica son varios los pacientes deficientes de factor séptimo que uno lo ve. Es decir, no es tan rara como aparentemente uno quisiera creer. También es una enfermedad genética y en esta enfermedad pues el paciente tiene niveles bajos o menores del factor séptimo. El factor séptimo es uno de los factores más interesantes de la cascada de la coagulación porque es el que tiene una vida media muy corta y además es muy rápido y muy potente a la hora de ejercer su efecto hemostático. Él detiene de una manera muy rápida un sangrado cuando digamos que por una deficiencia de estas ese sangrado se presenta. Es una patología incurable. El tratamiento de esta enfermedad es sustituir o reemplazar ese factor faltante y de esta manera pues proporcionarle a que esos pacientes puedan tener una vida normal y así evitar también sangrados significativos que pongan en riesgo su vida. La deficiencia de factor séptimo también es muy llamativa e interesante para el hematólogo o para el clínico que está abordando estos pacientes, es porque el nivel de manifestaciones de sangrado es independiente al nivel de factor. Dicho de otra manera, puedo tener un paciente que tenga un nivel de factor no tan bajo y que tenga mucho sangrado, o viceversa.
puedo tener un paciente que tenga muy pocas manifestaciones de sangrado y su nivel de factor no esté tan bajo como uno esperaría. En conclusión, si tenemos un paciente con manifestaciones de sangrado leves, moderadas o severas y una prolongación aislada del PT, nuestra primera opción diagnóstica, deficiencia del factor séptimo de la coagulación. Hablemos un poco de otro escenario, paciente que tiene ambos tiempos de coagulación prolongados. Un escenario relativamente frecuente tanto en la práctica ambulatoria como en el paciente hospitalizado. Hola, abordemos entonces otro escenario posible. Este es un escenario muy común y a la vez muy difícil de abordar teniendo en cuenta o si uno recuerda o si dependiendo dónde esté el paciente. ¿Por qué lo menciono de esa manera? Yo puedo tener un paciente ambulatorio que está perfectamente sano por consulta externa y que tenga sus tiempos de coagulación prolongados, o puedo tener esos mismos tiempos de coagulación prolongados en el contexto de un niño críticamente enfermo. Y el abordaje es bien diferente. En este escenario tan particular, tenemos que tener en cuenta dos contextos. Un contexto en el cual el paciente se encuentra de manera ambulatoria, un paciente que pudiéramos encontrarnos por consulta externa, por ejemplo, o un paciente que está críticamente enfermo en una unidad de cuidado crítico o que está hospitalizado. ¿Por qué esa diferenciación tan marcada? Porque quizá a la hora de abordar cuál fue la causa que originó esa prolongación de ambos tiempos de la coagulación es distinta en el contexto del uno al del contexto del otro. Tomemos, por ejemplo, el primer escenario, paciente pediátrico críticamente enfermo o críticamente comprometido, digamos, en una unidad de cuidado intensivo, puede ser, con manifestaciones de sangrado, y en ese contexto nuestra idea, ¿qué puede ser? ¿Será que este paciente tiene una falla hepática? ¿Sí? Si tiene una enfermedad hepática que esté originando esa alteración en los tiempos de coagulación, pues por supuesto eso explicará la prolongación de los mismos sin que eso constituya un problema en la coagulación. Recordemos siempre que los factores de la coagulación se producen en el hígado, en su gran mayoría. Es decir, si el hígado falla, la producción de los factores de la coagulación también va a fallar y eso se verá traducido en tiempos de coagulación prolongados. Otra condición, por ejemplo, puede ser que este paciente tenga una alteración o una enfermedad que no sea hepática, pero que me esté provocando un consumo de los factores de la coagulación. ¿Cuál es el ejemplo más común y más cotidiano de estos pacientes críticamente enfermos? Una coagulación intravascular diseminada, una CID. En ese caso lo que tenemos es una coagulopatía de consumo, no tenemos una deficiencia en la coagulación y probablemente en este caso la prolongación en los tiempos de coagulación es secundaria a otro fenómeno, a otro mecanismo que no necesariamente implica una enfermedad propia a nivel hematológico. Si por el contrario tenemos un paciente que está ambulatorio, que es un paciente que no está críticamente enfermo, que es un paciente que a lo mejor vemos por consulta externa y tiene los tiempos de coagulación prolongados, pudiéramos pensar entonces que ese paciente tenga una deficiencia de factor o pueda tener una alteración en el fibrinógeno. Recordemos, el fibrinógeno es el factor 1. El fin común de toda la coagulación termina y digamos que concluye en el fibrinógeno. Entonces, si yo tengo un problema en el fibrinógeno, llámese una afibrinogenemia, una hipofibrinogenia, algunas disfibrinogenemias inclusive, pueden estar enmarcadas dentro de ese escenario de tener ambos tiempos de la coagulación. Pero además, no solo el fibrinógeno. Si yo tengo una deficiencia del factor 2 o de una deficiencia del factor 5 o una deficiencia del factor 10, que pueden sonar incluso más infrecuentes, un poco menos comunes, pero que igual se presentan, esos factores también me pueden provocar, si están deficientes, una prolongación
en ambos tiempos de la coagulación. Importantísimo tener en cuenta, si estoy en este contexto de ver un paciente pediátrico con ambos tiempos de coagulación prolongados, pensar primero o siempre preguntar si ese paciente no está anticoagulado. Porque si está anticoagulado, pues por obvias razones, eso es lo que me está originando que esos tiempos de la coagulación estén prolongados. Muchas veces uno ve en la práctica clínica pacientes que están en una terapia anticoagulante y curiosamente les piden tiempos de coagulación que a veces en lugar de ayudarnos nos confunden un poco más. En conclusión, cuando tenemos un paciente que tiene ambos tiempos de coagulación prolongados, no solo debemos pensar en un problema hematológico de la coagulación, sino como hemos visto, puede haber otras enfermedades de otra etiología, de otra índole, que me pueden estar prolongando esos tiempos de coagulación sin que eso constituya una enfermedad hematológica primaria. En este video quiero hacer especial énfasis y puntualizar en una adecuada, correcta y sobre todo oportuna remisión de los pacientes en quienes sospechemos problemas en la coagulación. Hola. Hemos podido analizar, ver, explorar diferentes escenarios en los cuales puede manifestarse un paciente pediátrico con sangrado. Hemos podido observar también que las pruebas diagnósticas o de enfoque diagnóstico para buscar la causa de ese sangrado son elementales, son sencillas y están al alcance de nuestras manos. Hemos podido también entender y saber y recordar que si esos conceptos de coagulación los tenemos tan claros, tan precisos, tan prácticos de alguna u otra forma, el abordaje diagnóstico de estos pacientes será mucho más oportuno y más eficaz. La invitación es entonces a ustedes que son profesionales de la salud que no tienen la especialidad de hematología, a que nos remitan de una manera oportuna y correcta a esos pacientes pediátricos con clínica de sangrado. Los invitamos a que siempre que ustedes sospechen una coagulopatía, siempre que ustedes sospechen un problema en la coagulación, aborden ese paciente de una manera rápida, oportuna, tomen las pruebas de coagulación básicas y elementales como puede ser un hemograma y los tiempos de coagulación y que oportunamente, valga la redundancia, sean remitidos esos pacientes a un concepto por hematología. En ocasiones, para alguien que no es hematólogo puede ser un poco complicado de definir cuáles son esas situaciones o cuáles son esos pacientes que deberían ir a una valoración por hematólogo. Pero de alguna u otra forma quiero comentarles algunas situaciones clínicas puntuales, específicas, en las cuales cualquier paciente que presente esas alteraciones o esas situaciones clínicas debe ir siempre a una valoración por hematología. La primera de ellas, cualquier paciente que presente un sangrado nasal severo, recurrente, excesivo, que amerite acudir a urgencias para detenerlo o que por alguna ocasión o si al menos en una ocasión requirió un taponamiento nasal, ese paciente tiene que ir a una valoración por hematología para descartar una coagulopatía. Otra condición muy parecida a esa, cualquier paciente que tenga un sangrado oral, un sangrado a nivel de cavidad oral, sea por ejemplo por una herida a nivel de la cavidad oral o sea por una pérdida dentaria, que tenga un sangrado excesivo que dure más de una hora o que inclusive ese sangrado se empiece a dar nuevamente después de transcurridos 7 días después de la pérdida dentaria, ese paciente también amerita una valoración oportuna y temprana por hematología. Otra condición clínica frecuente, cualquier niña en edad, digamos que de pubertad o de adolescencia, que tiene un sangrado menstrual excesivo, que ese sangrado menstrual excesivo conlleva anemización, conlleva acudir a urgencias para detenerlo, esa paciente amerita también una valoración por hematología, porque puede tener un problema en la coagulación que se está manifestando justo en esa edad de la adolescencia y que probablemente años atrás o en años más tempranos quizá a lo mejor no tenía una manifestación clínica. Cualquier paciente que, por ejemplo, sea sometido a una cirugía y en esa cirugía haya tenido un sangrado excesivo
o por así decirlo, si de pronto 7 días después de esa cirugía el sangrado continúa de una manera abundante o reinicia inclusive a nivel de la herida quirúrgica, es otro paciente para remitir de una manera oportuna, de una manera rápida a una valoración por hematología y así descartar una coagulopatía. Y quizá otra condición que de alguna u otra forma también es una indicación de ser remitido a una valoración por hematología es cualquier sangrado que yo en el abordaje diagnóstico que le he hecho de una manera juiciosa, de una manera correcta, no me queda claro de dónde viene. Ya es un paciente que tiene un sangrado, ya le he hecho las pruebas de coagulación, pero no me queda claro dónde está la dificultad, dónde puede estar radicado el problema en su coagulación. Pues nada mejor que ese paciente también sea remitido al hematólogo y sea el hematólogo quien analice nuevamente las pruebas de coagulación que ya se hayan tomado y, de ser necesario, complemente esas pruebas con exámenes propios de la especialidad para así establecer un diagnóstico certero. Como conclusión grande, ¿qué podemos decir? Que los problemas de la coagulación en niños sí existen, sí se presentan, sí son reales, pero si uno no los sospecha, pues probablemente los deje pasar por alto. En este momento, en la actualidad, tenemos todas las herramientas diagnósticas disponibles y aptas para hacer un diagnóstico oportuno. Y no solamente un diagnóstico oportuno, si logramos remitir a tiempo a estos pacientes pensando en un problema en la coagulación, probablemente el hematólogo tiene las herramientas terapéuticas correctas también para dar un tratamiento adecuado y así garantizar una mejor calidad de vida a estos pacientes.